Los milagros eucarísticos. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Estas palabras proféticas que escuché hace años, cuando apenas tenían sentido, hoy día, lamentablemente, han cobrado una realidad completamente actual. Se le da poca importancia a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y en verdad es que Él está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Milagro eucarístico de Witting-Rassendorf, en Austria, año 1411. Durante el siglo XV ocurrieron en Austria muchos robos de hostias consagradas. Por este motivo, los religiosos del lugar crearon la costumbre de conservar las partículas en la sacristía. A pesar de estas precauciones, en 1411 un ladrón logró robar una hostia consagrada de la iglesia parroquial de Witting. Pero durante el viaje de regreso, la partícula cayó a tierra. Solo algunos días después, una mujer piadosa la encontró. La hostia estaba radiante, dividida en dos partes que se unían solamente por unos filamentos de carne sangrante. Narración del milagro de Witting-Rassendorf. En la iglesia parroquial de Witting, un ladrón logró entrar en la sacristía para apoderarse de una hostia consagrada. La escondió en uno de sus guantes y montó en su caballo para dirigirse al pueblo vecino de Spitz. Decidió evitar la vía principal, tomando la que pasa a través de la fosa de Mulhdorf, conocida como Am Church. Cuando se encontró en el punto en el que hoy yergue la iglesia construida en honor al milagro, el caballo se detuvo y no quiso dar un paso más a pesar de los golpes del látigo. Algunos obreros que trabajaban en los campos se acercaron para ayudar, pero el caballo estaba como petrificado. De pronto, el animal partió al galope junto con el dueño, y sin que éste se diese cuenta, la hostia resbaló del guante y cayó en la tierra. Solo algunos días después, la señora Sick de Mannersdorf se encontraba pasando por el mismo camino, cuando vio que cerca de unas matas brillaba una fortísima luz en cuyo centro estaba la hostia. La mujer la recogió y, maravillada, notó que ésta se hallaba fraccionada en dos partes, unidas solamente por unos filamentos de carne sangrante. Conmovida por el prodigio, hizo construir en ese mismo lugar una pequeña capilla como signo de gratitud. La noticia se difundió rápidamente y el lugar se convirtió pronto en meta de peregrinaje. Pronto después se hizo necesario construir una iglesia para poder acoger el número cada vez más creciente de peregrinos que se acercaban para venerar la preciosa reliquia. Milagro eucarístico de Benningen, Alemania, 1216. En el año 1216, el pueblo de Benningen fue escenario de un milagro eucarístico en el cual la hostia sangró. Pocos años después, en 1221, los ciudadanos de Benningen iniciaron la construcción de una capilla en honor a este prodigio. La capilla fue conocida con el nombre de Rickkapelle zum Hongurdigen-Kat. Desde 1674 hasta 1718, esta capilla fue restaurada y ampliada para poder acoger la gran cantidad de peregrinos que confluían. Cada año, durante la fiesta del Corpus Domini, la parroquia de Benningen se dirige en procesión para celebrar la conmemoración del milagro. Relato del misterio eucarístico.
Un documento que remonta al año 1216 nos narra que dos molineros estaban en constante pleito desde hacía mucho tiempo. Un día, uno de ellos, exasperado por las peleas sin fin, decidió robar la hostia que había recibido en la comunión y utilizarla para calumniar a su vecino. El plan era esconder la hostia entre las piedras del molino de su adversario. Durante la fiesta de San Gregorio, la hostia comenzó a sangrar tanto que todo el pueblo y el obispo se enteraron del raro fenómeno. Entonces el molinero sacrílego se arrepintió y confesó su pecado. Las pinturas de la capilla, construidas en honor al prodigio, fueron realizadas por Johann Friedrich, con el fin de ilustrar los hechos. El retrato, ubicado sobre el altar, muestra al obispo Federico de Augsburg que deposita la hostia en un precioso recipiente en la iglesia de San Martín en Memmingen. A lo largo de los siglos, a causa de las vicisitudes históricas, se ha perdido todo rastro de la preciosa reliquia. Por mucho tiempo se creyó que los cuadros que adornan la capilla fuesen la copia de los que están expuestos en el Museo del Monasterio de Ottenbüre, pero gracias a la restauración realizada en 1987 se descubrieron que eran originales. En el techo se realizaron frescos que ilustran la Pasión de Cristo y algunas escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. Milagro Eucarístico de Bethbrunn, Alemania, año 1125. El milagro eucarístico de Bethbrunn se manifestó luego de un piadoso campesino, por un exceso de celo, robó una hostia consagrada para llevarla a su granja en Bisbrunn. Un día la partícula cayó accidentalmente al suelo, del cual nadie la pudo alzar a pesar de todos los esfuerzos. Finalmente intervino el obispo de Regensburg, quien logró recoger la partícula solo después de prometer al Señor que en ese lugar se construiría una iglesia en su honor. La noticia del prodigio se difundió velozmente y atrajo a muchísimos peregrinos. La creación del pueblo de Bethbrunn y la construcción de la actual iglesia de San Salvador se debe a un prodigio eucarístico verificado en el año 1125. En el lugar en el que hoy surge el pueblo y la iglesia existía un tiempo una pequeña granja llamada Bisbrunn porque al lado había un pozo, utilizado para que los animales bebiesen. El propietario era un hombre profundamente devoto del Santísimo Sacramento que se lamentaba de no poder asistir siempre a la misa porque la iglesia parroquial se encontraba a 1 hora y media de distancia. Movido por este celo, decidió resolver el problema robando una hostia consagrada para llevársela a su casa. Así pues, el campesino la colocó en un orificio en la parte superior de su bastón, hecho a propósito para la hostia. Cada día, cuando el rebaño reposaba, clavaba el bastón en la tierra y, arrodillado, adoraba largas horas al Santísimo. Por varios meses, el campesino tuvo consigo la hostia, hasta que un día, distraídamente, movió bruscamente el bastón porque el rebaño se había alejado demasiado y la hostia cayó a tierra. El pastor, profundamente dolido, se inclinó para recogerla, pero toda tentativa fue inútil. No sabiendo qué hacer, corrió a la parroquia para pedir ayuda al sacerdote. Pero también fue imposible para éste. Así que resolvieron llamar al obispo, quien se dirigió al lugar junto con todo el clero. El obispo logró recoger la hostia solo cuando prometió al Señor que construiría una capilla en ese mismo lugar. En el año 1125 la capilla fue concluida y la preciosa reliquia se conservó allí mismo hasta el año 1330, cuando un incendio la destruyó completamente. La capilla, reconstruida y en su interior fue depositada una columna que había sobrevivido al incendio. Milagro Eucarístico de Erding, Alemania, 1417.
El Jueves Santo de 1417, un campesino robó una hostia consagrada. Luego, por el camino, escapó de sus manos, elevándose en el aire. En vano intentó recuperarla. Solo gracias a la intervención directa del obispo, la hostia pudo ser recuperada. Poco después se edificó en el lugar del milagro una capilla donde se manifestaron curaciones y prodigios atribuidos a la veneración hacia ese milagro. Sucedió que un campesino muy pobre de Erlin no lograba mejorar su situación económica a pesar de que trabajaba la jornada entera. Su vecino de casa, que trabajaba en lo mismo, vivía en cambio con gran comodidad. Un día, el campesino pobre preguntó a su vecino cómo así lograba ganar tanto dinero. Este le confió que la razón de sus éxitos estaba en el Santísimo Sacramento, que conservaba en su casa. Entonces, por ignorancia en las cosas de la fe, el campesino pobre pensó que el Santísimo Sacramento fuese una especie de amuleto. Así pues decidió imitar a su vecino. Asistió a la misa del Jueves Santo y luego de haber comulgado escondió la hostia en un puño y salió de la iglesia. Sin embargo, durante el camino de regreso comenzó a sentir remordimientos que le convencieron que debía restituir la partícula. En el intento, la hostia resbaló de sus manos para elevarse por sí sola en el aire. A pesar de todos los esfuerzos, no logró recuperarla. Lleno de temor, corrió inmediatamente para advertir al párroco, quien se dirigió al instante al lugar donde la hostia había desaparecido. Cuando llegó allí, el párroco observó que la partícula estaba apoyada sobre un bloque de tierra y que de ella emanaba una fuente de luz. Se acercó para recogerla, pero ésta nuevamente se elevó en el aire y desapareció. Entonces el sacerdote advirtió al obispo, quien se dirigió personalmente al lugar del milagro. Pero estando allí, la hostia nuevamente se elevó. El obispo y todos los ciudadanos decidieron entonces construir una capilla en honor al prodigio eucarístico. A causa de la gran cantidad de peregrinos, las autoridades locales decidieron en el año 1675 construir un nuevo santuario más grande, de estilo barroco. El 19 de septiembre del año 1677, el obispo Caspar Kühner de Freising bendijo la nueva iglesia, dedicada a la preciosísima sangre. Allí mismo fueron llevadas algunas reliquias, entre las cuales estaba la preciosísima sangre de Cristo. Desde 1992, el santuario es custodiado por la Orden de los Monjes de San Pablo del Desierto.